Hoy vamos a hablar de algo muy importante y es la relación que existe entre el amar y el dar instrucción, y el amar y el recibir instrucción. ¿De acuerdo? ¿Qué relación hay entre lo uno y lo otro? Toda la semana, a través de nuestra conexión, los tiempos de intercesión que tuvimos al mediodía, ¿alguien sí sintió que estaban orando por él de pronto? Esa vaina de los compañeros de oración me tiene preocupado. ¿Sí? ¿Sí sintió que oraron por usted? Ah, bueno, listo. Y en la noche, pues nuestro estudio bíblico. ¿Qué le pasó? Y en la noche nuestro estudio bíblico. Y todo el tiempo estuvimos hablando acerca de la necesidad de entender acerca del tema de la instrucción y del amor de Dios. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué tiene que ver el amor con recibir instrucción? Y quiero hacerle una última pregunta, si usted me lo permite. ¿Quién quiere recibir un milagro? Levante su mano. Ok, hay gente que no, está en su derecho, muy bien. Pero todos queremos recibir un milagro. Resulta que, y parte de eso vamos a estudiar hoy, que los milagros, yo lo hablaba con alguien en esta semana, aún sin tener como previsto de qué íbamos a hablar en esta noche, le decía a alguien en esta semana que hay una relación directa entre la actitud y recibir el milagro. Y si usted se da la oportunidad de meditar en la palabra de Dios, pues usted va a estar de acuerdo conmigo. Hay actitudes que son de fe y hay actitudes que no son de fe. Y lo que mueve la mano de Dios en nuestra vida es la fe y las actitudes que provienen de la fe. Entonces, la Biblia señala, y ya lo vamos a ir a estudiar, que hay una relación entre el amor y la instrucción. Y que a veces, por falta de instrucción, ojo con lo que le digo, por falta de instrucción, no tenemos las actitudes que necesitamos para ver milagros en nuestra vida. ¿Estoy siendo claro? Amor e instrucción van de la mano. Y a veces, por falta de instrucción, hay cosas que no suceden en nuestra vida. Resulta entonces que, le decía, hay una relación directa entre amar e instruir. Y a veces nosotros tenemos actitudes equivocadas porque no recibimos instrucción. Yo vengo de un hogar que me corrigió mi mamá muchísimo. Aún hoy mi mamá siempre lo está corrigiendo a uno, aún hoy. Y ella dice, mi hijo, es que yo a usted lo quiero. Ah, bueno, mamá, sí, está bien. Yo vengo de un hogar así. Me corrigieron mucha instrucción. Y fruto de eso, o más bien en ese proceso, me corrigieron mucho actitudes que yo tenía. Actitudes hacia las mujeres, porque uno va creciendo y entonces le empiezan a gustar las peladitas. Y claro, mi mamá estaba sola, mi padre no estaba. Y entonces lo que hacía mi mamá era, cuando ella veía que yo tenía una actitud equivocada frente a una niña, inmediatamente intervenía a corregirme. Me dio chancletazos, me dio, no siga ese ejemplo, me dio cachetadas, me dio correa. Pero muchas de esas situaciones, y por supuesto no es una instrucción lo que le estoy diciendo, por supuesto que no. Pero lo que intento decir es que sus instrucciones me ayudaron a corregir actitudes en mi vida. ¿Me estoy haciendo entender? Le voy a invitar por favor a la Biblia. Acompáñenme, vamos a leer brevemente, o rápidamente más bien, un pasaje que dice, el primer libro de Samuel capítulo 2. Primer libro de Samuel capítulo 2, versículos 12 al 29. ¿Listo? Mira lo que dice la Biblia. Los hijos de Elí, para que nos vayamos ubicando un poquito. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sí estamos allí? Listo. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, ojo con esto, hablando de los hijos de Elí como sacerdotes, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano
un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Ojo con eso. Bueno, trate por favor de hacer la imagen en su cabeza. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieres, él respondía: no, sino que dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, y ojo con esta expresión, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Versículo 20. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijos. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová. Ojo con esto: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Ojo con esa expresión. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Normalmente no uso pasajes tan largos, pero en este caso era necesario. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que Elí tenía unos hijos, si no me equivoco eran 2, sacerdotes también. Más adelante, en el pasaje que ya leímos, la Biblia dice que Dios había escogido a la familia de Elí y por descendencia iban siendo sacerdotes. Entonces, claro, Elí era sacerdote, sus hijos eran sacerdotes por defecto, tenían que ser. Cuando la gente llevaba la ofrenda, ¿qué hacían? Dice que metían un garfio en la olla, y todo lo que salía era para ellos. Yo no sé, alguna vez escuché, yo espero que sea un chiste, de verdad, que cierto, qué pena hablar de mi gremio, que cierto pastor sacaba, vamos a usar nuestros términos habituales, sacaba los diezmos del alfolí, y ¿qué hacía el pastor? Los tiraba hacia arriba. Y le decía a Dios: lo que cojas tú es tuyo, y lo que caiga es mío. ¿Cómo le parece? Eso era lo que hacían estos caballeros. Tomaban el garfio y todo lo que el garfio agarraba lo cogían para ellos. Y dice luego que cuando, hablando muy simple, cuando colocaban la carne del sacrificio a asar, también llegaban y exigían no lo que ya estaba cocido, sino lo que ellos querían y cruda, para irlo a preparar como ellos querían. Y además de eso dice que estos muchachos tenían relaciones ¿con quién? Con las mujeres que servían a Dios y que dormían a la puerta del tabernáculo, es decir, unas bellezas. ¿Listo? Y claro, dice Dios, hacían pecar al pueblo de Dios. Pues claro, ¿cómo no habla uno mal de eso? ¿Me hago entender? Situaciones muy difíciles y muy complejas.
Pero resulta que en algún momento Dios le dice a Elí a través del profeta: honraste a tus hijos más que a mí. Ojo con eso. Honraste a tus hijos más que a mí. ¿Qué está queriendo decir Dios? De pronto usted se traslada al concepto de honra. Bueno, respetaste a tus hijos más que a mí, le diste importancia a tus hijos más que a mí. Pero lo cierto es que lo que Dios está criticando es que Elí, aunque era sacerdote, aunque le creía y le servía a Dios, hubo algo que no hizo con sus hijos. Y ahí le sustento lo que le decía al principio. El amor tiene que ver con la instrucción. Y a veces los hijos tenemos actitudes equivocadas porque no recibimos la instrucción adecuada acerca de las actitudes. Actitudes con el dinero, actitudes con otras personas del mismo sexo, del sexo, ¿qué se dirá? Contrario, opuesto. Muchas gracias. No corrigieron en nosotros actitudes y por eso esas actitudes muchas veces se mantienen y genera algo. ¿Qué genera que una actitud no se corrija? Que esa actitud se fortalezca y esa actitud, como en el caso de los hijos de Elí, me saque del propósito de Dios para mi vida. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando no se corrigen actitudes, ¿qué va a pasar con el hijo? Va a tener actitudes que lo van a sacar del propósito de Dios, que lo van a sacar del plan de Dios para su vida. ¿Me estoy haciendo entender? Allí mismo en Samuel, pero en el capítulo 3, Dios nuevamente le habla a Elí. Versículo 13, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia, ¿ya lo tiene? 1 Samuel 3:13, dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, hablando de Elí, por la iniquidad que él sabe. Y luego dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y luego dice algo muy especial. ¿Qué dice su Biblia? ¿Y él qué? ¡Ah, carajo! Y él no les ha estorbado. ¿Qué le está diciendo Dios a Elí como padre, no como sacerdote? ¿Qué le está diciendo? Tú no estorbaste a tu hijo. No estorbaste a tus hijos. Yo tengo un sobrino, yo tengo dos sobrinos muy grandes, ya profesionales. El uno es médico y el otro es ingeniero industrial. Y este que es ingeniero industrial se llama Juan Sebastián. Él siempre ha sido muy deportista. Y en estos días estuvo en Miami corriendo una maratón que había por allá. Se fue a correr. Y nos contaba que, bueno, se había preparado con profesor, con toda la cosa, para hacer su carrera en 2 horas. No estaba interesado ni ser el primero, ni el de la mitad, no, sino sencillamente lograrlo en 2 horas. Y que iba muy bien hasta que una señora se le atravesó. Se le atravesó, él es alto y grande, por no quitarla, porque esa a la final es como se va corriendo muy fuerte, tiene que quitarla para evitar hacerse mayor daño. Y por evitar empujarla, se tropieza con la señora y ahí está en tratamiento de meniscos en su rodilla, del golpe que se dio. Entonces está frustrado, está aburrido, bueno, todo el tema. Pero la señora le estorbó. La señora le estorbó. Y por causa de eso, él no pudo terminar la carrera. Eso es estorbar. Eso es estorbar. Cuando usted corrige una actitud, está estorbando a sus hijos. ¿Me hago entender o no? Cuando su líder pastoral le dice, mijito, no es así. Mijita, no es así. Estamos estorbando a nuestro discípulo. Y de pronto, si usted ya es contemporáneo conmigo, o mayorcito que yo, o de pronto es un adulto joven, de pronto usted dirá, pero ¿cómo así que una persona que no es mi papá, que no es mi mamá, me viene a mí, permítame usar la expresión, a estorbar? Porque es que esa es la labor. Decirle a usted, esto no es por aquí. Como lo que yo estoy haciendo con Matías, le estoy estorbando. Y le voy a estorbar como 3 meses, a la idea de que me devuelva, que se me dé por devolverle el celular. ¿Me estoy haciendo entender?
Cuando las actitudes no se corrigen, la persona se mantiene en el mal camino. ¿Estamos o no? Y termina fuera del propósito de Dios. Y yo en eso quiero hoy llamar su atención. Dios a usted le ama y Dios a usted le instruye porque le ama. Y le instruye para que usted y yo nos mantengamos en el camino. ¿Usted recuerda que la Biblia dice que el camino del Señor es estrecho? Que la puerta angosta o la puerta estrecha y el camino angosto, algo así, ¿no? Y claro, si yo me salgo de ese camino, me salgo del propósito del Señor. ¿Qué más dice la Biblia sobre esto? Le voy a pedir que me acompañe al primer libro de los Reyes. Y este pasaje me llamó muchísimo la atención porque en este pasaje es el rey David. Y Dios le dice algo a David. Ese hombre que conocemos como con un corazón conforme al del Señor, Dios le dice algo. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, creo que les dije. 1 Reyes 1, a partir del verso 5. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 5. Dice la Biblia. Entonces Adonías, y vamos a hablar de Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo. Bueno, le hago por favor una pequeña introducción. Después de David, ¿a quién había designado Dios? A Salomón. ¿Sí se acuerdan? Sí. A Salomón. Entonces aparece Adonías y dice, no, yo voy a reinar. Y no solo dice yo voy a reinar, sino que se rodea de gente. Dice, y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido. Ojo con eso. Y su padre, David, nunca le había entristecido en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Cómo le parece? Termina el versículo diciendo, además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Cómo le parece? El tipo era bonito, de muy hermoso parecer. El tipo era bonito, dice la Biblia, que David era muy bonito, entonces seguramente se parecía a su papá, no describe la Biblia a la mamá. Y dice la Biblia que David nunca lo había entristecido. ¿Eso a qué le suena a usted? ¿A qué? A complacerlo. Muy bien. Todo lo que Adonías quería, ¿qué hacía David? Todo lo que Adonías quería. Muchos cristianos queremos eso. Como la Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. Entonces muchos cristianos queremos eso, que Dios actúe así, como David. Pero mire lo que dice, lo que Dios señala en David. Nunca la había entristecido. Yo los escucho a ustedes, a los que tienen hijos. Bueno, ¿y usted qué quiere? No, pues que mis hijos sean felices, ¿o no? Y entonces, abra su boca que yo la llenaré. Y ese hombre al cual David nunca había entristecido, ¿qué hizo? Se rebeló, le iba a usurpar el reino. Le hizo golpe de estado. ¿Sí se está dando cuenta? Actitudes en los hijos de Elí, en los hijos de Elí. Recordando el pasaje anterior, falta de respeto. ¿Sí ubica eso? Falta de respeto. No solamente hacia Dios, sino a su padre e incluso a las tradiciones religiosas. El tema del sacrificio era una tradición. Desprecio por la autoridad, por supuesto que sí. Abuso de poder. Abuso de poder. No, yo me llevo la carne que a mí me da la gana. No, pero es que este poquito. No, lo que yo quiera. Y el abuso de poder de coger las señoras o las señoritas que dormían ahí a la puerta del tabernáculo y venga para acá. ¿De acuerdo o no? Y también desconsideración. Pero me llama mucho más la atención el caso de Adonías. Adonías era narcisista, ¿sí? Pero hay dos cosas y que me parecen muy actuales en el caso de Adonías.
Y es que Adonías ni tenía autocontrol, no tenía autocontrol y era impulsivo. Una persona impulsiva es una persona que lo primero que se le ocurrió fue lo hizo. Y una persona que no tiene control o autocontrol es aquella persona que siente algo y no es capaz de regular eso que está sintiendo. Dios jamás ha criticado que usted y yo sintamos algo. Jamás. Él nos dio esos sentimientos. Pero el problema es que no tenemos autocontrol, que nos dejamos llevar por esos sentimientos. ¿Me estoy haciendo entender o no? Y ese era Adonías. Un día, impulsivamente, ¿qué dijo? No, el rey voy a ser yo. Así de chévere. Eso es impulsividad. E inmediatamente fue armando un ejército, coge a uno de los generales, ahí aparece luego Joab y aparece, creo que un sacerdote, Eleazar o algo así, no recuerdo con exactitud. Sabiendo que el escogido de Dios era Salomón. ¿Y qué le dice Dios a David? Y lo repito, nunca lo entristeció. ¿Hay algún versículo que usted relacione con eso? Échele cabeza. Nunca lo entristeció. ¿Hay algún versículo que usted relacione? ¿Yo tomo agüita? ¿No? No es un examen, ¿no? No es un examen. Busque Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. ¿Cómo así que nunca lo entristeció? Hebreos 12. ¿Ya lo tiene? Versículo 11, dice la Biblia. Es verdad, ahí sí se va a acordar, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? Ahí está la relación, de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Según Hebreos 12:11, ¿qué fue lo que no hizo David en el primer libro de los Reyes con su hijo Adonías? Corregirlo, enseñarle, instruirle. Cuando usted está en la calle, y ahora le cuento algo de mi experiencia el año pasado en la universidad. Cuando usted está en la calle y usted ve que unos niños no se comportan de manera adecuada, ¿usted en qué piensa? ¿Ah? ¿Dónde están los papás? ¿Qué es lo que más pensamos? ¿Qué? ¿Ah? No. Ah, que le falta un garrotazo. Bueno, sí, todos pensamos eso, pero no podemos. ¿Ah? ¿Sí o no que uno relaciona el actuar del niño con la crianza de los papás? ¿O no es? Creo que a nosotros, los contemporáneos conmigo, ¿qué nos decían? Cuidadito, usted me va a hacer pasar pena. ¿Sí o no? Esa es amenaza de mi mamá. No va a pedir nada. Adiós. No va a pedir nada. No va a pedir prestado el baño. Si a uno bueno, hablo de mi mamá, haga chichito, no va a pedir agua, o sea, uno salía de la casa, no va a decir que tiene hambre, cómase todo. Esa era mi mamá. En estos días viene ya, y bueno, ella siempre amenaza que viene y luego tiene una cita médica y se le olvida. Familia, uno siempre piensa en los papás. Dios le dice a David, nunca lo entristeció, nunca. Y Dios le dice a Elí, ¿qué le dijo Dios a Elí? Los honraste a ellos más que a mí. Y es que cuando un cristiano, una cristiana no instruye a sus hijos, está escogiendo a sus hijos por encima de Dios, para que le quede claro. ¿Estamos? Cuando un hijo no es instruido, si usted se da luego la oportunidad de leer Hebreos 12, que habla de la disciplina, dice la palabra de Dios que usted no ama a su hijo. No lo digo yo, lo dice Hebreos 12. ¿Ok? No, que leer Eugenio, no, Hebreos 12. Yo no me atrevo a decirle a usted que usted no ama a sus hijos. Pero la Biblia dice que el que no corrige a sus hijos, no los ama. ¿Me estoy haciendo entender? Y hoy día, bueno, eso no es hoy día, bueno, eso se ha degenerado.
Los que somos viejitos recordamos el año 1991, donde hicieron una constitución. ¿Sí se acuerdan? Hicieron una constitución y ahí sacaron una vaina ahí que libre desarrollo de la personalidad. Y eso se ha ido degenerando, hoy está peor. Pero lo que a mí me sorprende es que los cristianos caemos en eso. La Constitución puede decir lo que quiera, y de hecho lo dice, y bueno, sí, el libre desarrollo de la personalidad, y sale ahí toda la gente, que una cosa y que otra. Pero la pregunta que yo me hago es por qué un cristiano cae en el engaño de la sociedad de hoy. Y de pronto usted allá en su interior está diciendo, líderes, que usted no sabe, usted no tiene hijos. No, yo sí sé, porque yo los escucho a todos ustedes. Yo sí sé. Y entonces los cristianos ya caímos en eso. Yo recuerdo, bueno, eso fue un error de una profesora. Mi padre es zurdo. Y había un esquema en el pasado acerca de los zurdos. ¿Cuál era el esquema? Eran muy inteligentes. Ojalá fuera eso. ¿Qué eran qué? Era el diablo. Que ser zurdo era ser del diablo. Eso es lo que se decían antes. ¿Cómo le parece? Y entonces, Que por algo no dijeron que era de Petro. No, señor. Oiga, y entonces yo entré al colegio y la profesora me obligó a escribir con la derecha. Mi pie de apoyo es el izquierdo. Yo para muchas cosas soy zurdo, para bailar soy zurdo. Usted no ha bailado conmigo, pero yo para bailar soy zurdo. Pero yo perdí la destreza de escribir porque la profesora en esa época no es que había que escribir con la derecha. Esa es mi excusa para la horrible letra que yo tengo. ¿En serio? Entonces, venimos en una, ¿cómo decirlo? En un proceso donde ya no es Dios el que nos dice qué hacer. Le hemos permitido al mundo, al progresismo, a la sociedad, a gente que no conoce a Dios, al conflicto, le hemos permitido decirnos qué hacer. Y yo me rasco la cabeza. ¿Por qué los cristianos caemos en eso? Y la respuesta es muy simple, familia. Porque dejamos de escuchar la instrucción de Dios. Dios dice, corrige a tu hijo, ama a tu hijo. Y eso no es darle palo, ¿no? En eso también quiero ser claro. No es darle palo. Pero la Biblia dice, corrige a tu hijo. Líder, ¿y qué tiene que ver eso con los milagros? Porque usted empezó por ahí. Bueno, ya le voy a decir. Acompáñenme, por favor, al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 13, versículo 53. 13. Mateo 13, 53. ¿Listo? Sí. Allí dice, no lo voy a leer, solo le voy a preguntar, ¿qué, mi amor? ¡Qué pena! La Biblia dice que por una razón Jesús no pudo hacer milagros en cierto lugar. ¿Qué dice ese versículo? No me lo lea, dígame cuál es la razón. ¿Eso dice ahí? Que no hay profeta en su tierra. Gracias. Pensé que me había equivocado. Sí, a veces me pasa, meto el dedo mal. Dice que por la incredulidad no hubo milagros. ¿Estamos o no? Por la incredulidad no hubo milagros. Entonces, ¿sí me equivoqué? Ya le confirmo.
Ah, es el 58, sí señor. Era para saber si estaban parando bolas. Mateo 13:58. Muchas gracias a los que me ayudaron. Mateo 13:58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Le voy a pedir su opinión. Voy a pedir su opinión. Ejemplos prácticos de incredulidad. Voy a tomar agüita. Ejemplos prácticos de incredulidad. ¿No tener un trabajo? No. Ejemplos prácticos. ¿Ah? Temor. Eso. Suéltalo. Que por ejemplo, cuando nos dicen que algo es así, pero nosotros no le creemos a la persona porque pensamos que es de la manera. Ah, bueno, la duda. Epa. Sí, incredulidad. ¿Algo más? ¿Ejemplos prácticos de incredulidad? No perdonar, muy bien. Egoísmo, ok. ¿Qué más? Ejemplos prácticos de incredulidad. ¿Ah? Ansiedad, muy bien. Orgullo, ustedes son muy espirituales. Baje la cosa un poquito, baje la cosa. Más aquí, ejemplos prácticos de incredulidad. No creo. Creer que no soy capaz. Listo. Perfecto. ¿Me permite colocar unos ejemplos? Sí. No vivir por presupuesto. ¿Eso es fe o incredulidad? ¿Ah? Ejemplos prácticos. ¿Estamos o no? El que no hace lo que Dios le dice, ¿tiene fe o tiene incredulidad? Tiene incredulidad. Lo interesante es que quiere milagros. ¿Me estoy haciendo entender o no? La fe, familia, dice por allá el apóstol Santiago, que la fe sin obras es muerta. ¿Usted sí recuerda eso? La fe, están aburridos. Hay refrigerio. No, que líder, que tengo hambre. Tranquilo. ¿Ah? ¿Quiere ayunar esta mañana? Una mujer espiritual. Bien. Familia. Uno puede decir, no, yo tengo fe. Usemos la frase muy popular, porque Dios proveerá. Listo. Pero si usted no administra bien el billete que Dios le da, a mí eso me suena a incredulidad. ¿O no es así? A mí me suena. Y uno le dice a esa persona, oiga, pero no, líder, yo tengo fe. No, o sea, mi ecuación no, yo sumo, resto, despejo y no me cuadra. Porque hemos creído que la fe es como esa fuerza ahí adentro de, ay, sí, yo creo. No, vaya y haga lo que Dios le dice. Eso es fe. ¿Me estoy haciendo entender? Ay, espere otra vez. ¿Sí me estoy haciendo entender, familia? El Dios que nos ama nos da instrucción para que no nos salgamos del camino. Y esa fe genera milagros. Esa fe, la de seguir la instrucción. Y siga la instrucción. No maltrate a sus hijos, pero sí corrija a sus hijos. Elí no corrigió a sus hijos. Ya usted leyó lo que pasó. David no corrigió a Adonías. Y usted sabe lo que pasó. Entonces, ya para ir cerrando, resulta que, pero llegó, necesitamos nosotros liberarnos de muchas cosas que hoy se enseñan. Jesucristo dice, y no lo digo por usted, créame que no lo digo por usted, pero Jesucristo dice, por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. ¿Eso dice su Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Y aunque nosotros, hablo del mundo, como sociedad hemos avanzado muchísimo, en comunicaciones hemos avanzado muchísimo, en tecnología hemos avanzado muchísimo, ¿saben qué no estamos avanzando? En familia y en salud.
Líder, pero hoy la gente vive más. Sí, claro. Pero también hoy la gente se enferma más. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando a Dios. Y eso es necesario para nosotros. La instrucción de Dios es amor y bendición para ti. Porque un padre que ama le dice a sus hijos, vámonos por aquí. ¿O no es así? Vamos por aquí. Es necesario entonces, y quiero cerrar con 3 cositas, es necesario entonces que nosotros recordemos que Dios tiene un propósito para nosotros y tiene un propósito para sus hijos. Pero si nosotros no corregimos actitudes como hijos de Dios, si yo no corrijo mis actitudes, eso es incredulidad. Eso es incredulidad. Hay que corregir. Porque cuando uno corrige sus actitudes, se prepara para recibir milagros. Dios me instruye, si usted quiere tomar nota, Dios me instruye para 4 cosas. Para bendecirme, para que no me pierda, para que tenga libertad y para que cumpla su propósito. Claro que sí, para bendecirme, para que no me pierda, para que tenga libertad y para que cumpla su propósito. Dios me instruye para eso, para que yo me mantenga en el camino y me vaya bien. Para que no me pierda, tener libertad. Y ese es el amor de Dios. Hoy día hay una idea de complacencia y permisividad en el amor. Dios enseña que hay que ser tiernos, hay que enseñar y hay que corregir. Cuando usted reciba una instrucción bíblica o a través de su líder pastoral, si es lo que le está diciendo está en la Biblia, recíbala, porque ese es el amor del Señor. ¿Sabe cuál es la tendencia hoy? Y se lo quiero expresar de la manera más comprensible posible. Todo ese progresismo y posmodernismo y todo lo que hoy día tenemos como ideologías, ¿sabe qué es? Que me dejen hacer lo que a mí me da la gana. Eso es todo. Esa es toda la ideología. Y adivine qué están escuchando sus hijos. Que los dejen hacer. Libre desarrollo de la personalidad. Dios me instruye para bendecirme, para que no me pierda. ¿Para qué? Para que me dé libertad y para que su propósito se cumpla en mí. No es suficiente, familia, que usted le diga a sus hijos Dios te bendiga. Hay que instruirlos. Y como todos somos hijos, démonos la oportunidad de reflexionar en que lo que Dios me dice que haga es parte de su amor hacia nuestra vida. ¿Le parece bien si oramos? Póngase de pie, por favor.